Por ejemplo, miremos lo que dice Apocalipsis 17:5. Apocalipsis 17:5 dice lo siguiente: y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, que Babilonia es representado también como una gran ramera. Y también en otros versos, y los vamos a ver más adelante, también habla de que de ella emana fornicación. Y aunque gran ramera o madre de las rameras y fornicación tienen un significado no solamente sexual, sino también de corrupción. Y por ejemplo, y para dar este entendimiento quiero que veamos la palabra original. Por ejemplo, la palabra o las palabras gran ramera o ramera es la palabra griega llamada porne. Y miren que nomás con esa palabra ya se empieza como incluso a asimilar de por qué algunos nombres hoy día. Porne es la palabra original en griego de ramera y literalmente significa eso, prostituta o ramera. ¿Y qué significa? Además de significarse idolatría e infidelidad espiritual, porque significa también eso. Cuando la Biblia habla de fornicación o de ramera, habla de idolatría también, habla de corrupción en las naciones. Claramente también se refiere a una corrupción moral. Y cuando hablamos de una corrupción moral, es una corrupción que hay hoy en el mundo, que siempre lo ha habido, pero que hoy está exponenciado. Cuando hablamos de fornicación, la palabra griega original es la palabra porneia. Y la palabra porneia significa literalmente fornicación o inmoralidad sexual, representando la seducción hacia los placeres e incluso hacia las riquezas. Entonces, cuando usted ve en la Biblia la palabra gran ramera o la palabra fornicación, no netamente significa algo sexual, vuelvo y repito, sino también significa algo seductorio, incluso hacia las riquezas, hacia la corrupción. Pero en este caso, el día de hoy, vamos a centrarlo en lo que es la corrupción moral y en lo que es la corrupción sexual. Ahí lo vamos a enfocar hoy. Por eso, hoy el título de este mensaje, usted lo vio en el grupo de WhatsApp o también en Facebook, el nombre es sexualizados. Ese es el nombre que vamos a titular este mensaje para entender cómo Babilonia trabaja en este ámbito de la sexualidad. Pero antes de hablar de cómo Babilonia trabaja en el ámbito de la sexualidad, vamos a hablar, por supuesto, de qué pensó Dios cuando nos hizo seres sexuales. Porque todos aquí, todo el ser humano, somos seres sexuales. Y esto no es malo, porque es un regalo de Dios, pero necesitamos entender ¿cuál es el diseño original de Dios respecto a nuestra sexualidad? Y para eso vamos a ir al inicio. Y miren, sexualidad como regalo de Dios. Vamos a ir al inicio. ¿El inicio qué es? Génesis. Yo voy a ir un poquito rápido porque tengo bastante información que darles. Entonces de pronto no me puedo demorar mucho en algunos versículos. Voy a ir así súper rápido. Pero si usted trajo cómo anotar, lo puede ir anotando también. Génesis capítulo 1 versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creo. Listo. Ahora saltémonos al capítulo 2, versículo 24. Capítulo 2, versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer y serán una sola carne. Aquí claramente, bíblicamente está hablando que Dios creó varón y hembra, tanto para el ser humano como para los animales. Varón y hembra. Y dice que en ese diseño de varón y hembra, Dios hizo o permitió que ellos se puedan unir en una sola carne, en una sola carne. Y una vez establecido ese diseño original de Dios de hombre y mujer, y de que el correcto conducto es que se una hombre y mujer de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios les da una orden o les permite algo, y es en Génesis 1:28 cuando dice lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llena la tierra y sojuzgadla. Es decir, que Dios permitió, y vuelvo y repito, voy a usar palabras que para algunos les van a incomodar, pero que son necesarias. Dios bendijo el sexo entre hombre y mujer, con un fin claramente, y es multiplicar la tierra, ¿cierto? Ahora bien, ese diseño sexual que Dios dio al ser humano es un diseño bíblico, es un diseño bueno. Todo lo que Dios da es bueno. Todo lo que Dios da es un regalo, es una dádiva de Dios. Claramente cuando Dios da algo, lo da bajo un diseño y bajo un parámetro
correcto, para que se pueda disfrutar bajo un parámetro correcto. Por eso la Biblia estableció que en Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí dice juzgar, no condenar. Eso es algo que vemos en Liderazgo 1, pero aquí lo que quiero resaltar es: honroso sea en todos el matrimonio. Es decir, que Dios da el regalo de la sexualidad, en primer lugar, bajo el conducto de que debe ser entre un hombre con una mujer, ¿verdad? Pero también bajo un parámetro establecido, ¿que cuál es? El matrimonio. Es decir, Dios dice: yo quiero que ustedes disfruten de este regalo que yo les doy, pero bajo un parámetro, y es el parámetro del matrimonio. Entonces, hasta aquí estoy viendo que la sexualidad es un regalo de Dios, no es nada malo, ni es un mito, ni es algo que tengamos que no hablarlo, porque es un regalo de Dios. Dios desea que el hombre y la mujer puedan casarse conforme a su diseño, puedan disfrutar de este regalo de Dios, puedan procrear, puedan tener hijos. Es el diseño original de Dios. Y vemos también que este diseño original de Dios es comprobado y es apoyado también por la biología, por la psicología y por la ciencia. Desde el ámbito biológico, porque miren aquí, sexualidad en el ámbito biológico, psicológico y científico, quiero hablar un poco acerca de esto para entender por qué Dios dio ese orden. Desde el ámbito biológico, es claro que el hombre y la mujer tienen unos cromosomas muy bien diferenciados. Y es que el cromosoma del hombre es XY y el de la mujer es XX. ¿Esto qué quiere decir? Que esos cromosomas que Dios le dio al hombre y a la mujer definen muchas cosas. ¿Qué definen? Por ejemplo, definen diferencias hormonales, definen diferencias genitales, neurológicas, cerebrales, masa corporal, entre otras. Es por esa razón que biológicamente no es posible o no es correcto que un hombre pelee contra una mujer o que un hombre compita con una mujer. ¿Por qué? Porque hay unas diferencias biológicas por esos cromosomas que Dios nos dio, que desarrollan unas hormonas diferentes, una masa corporal diferente, un peso, una estatura, todo desde el ámbito biológico. Entonces aquí vemos que la biología apoya que Dios estableció dos sexos con unas diferencias importantes, y esto en una investigación del sistema endocrino se comprobó que cualquier alteración en el sistema biológico puede afectar la función reproductiva y el estado de ánimo. Incluso alterar las hormonas puede debilitar el sistema inmune y predisponer a enfermedades crónicas. Ahora hábleme en español. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien altera su cuerpo biológico, como Dios se lo dio, una alteración médica que no es necesaria, sino que es una alteración por gusto o por ideología, esto está comprobado desde la biología que puede alterar la función reproductiva y también puede afectar el estado de ánimo. Y miren lo que dice, que alterar las hormonas puede debilitar el sistema inmune. Entonces, hay estudios que comprueban que el sistema inmune es afectado cuando las hormonas se potencian, y ustedes saben que para que una mujer o un hombre pueda tener características del sexo opuesto necesita una alteración en las hormonas, pero eso biológicamente hace que el sistema inmune se debilite y por supuesto hace que se predisponga para enfermedades que pueden ser incluso crónicas. Ahora, desde el ámbito psicológico, en la American Psychological Association Investigation, un estudio dice lo siguiente. Dice que individuos que se someten a cambios corporales no esenciales pueden experimentar arrepentimiento, ansiedad, depresión, porque si esto no cumple con sus expectativas, va a generar una presión social también de no encajar en estándares físicos y puede provocar estrés, ansiedad, trastornos alimenticios, incluso pensamientos de suicidio. Entonces está comprobado desde la psicología que aquellas personas que se han sometido a cambios biológicos en su cuerpo han experimentado desde la psicología arrepentimiento, ansiedad, depresión, por toda la presión social, incluso porque llega un momento donde no ve que su cuerpo es lo que ellos quisieran que sea, y eso incluso ha producido pensamientos de suicidio. Esto desde el ámbito psicológico. Desde un ámbito científico, en la The Journal of Clinical Endocrinology dice lo siguiente.
muestra que el uso prolongado de terapias hormonales en personas sin indicación médica aumenta el riesgo de trombosis en un 50% y eventos cardiovasculares en un 30%. Además, está comprobado que los procedimientos quirúrgicos innecesarios pueden llevar a afecciones, cicatrices, daños o tejidos sensibles o fallos en implantes. Las alteraciones hormonales pueden aumentar el riesgo de cáncer, mama o próstata, por ejemplo, y problemas cardiovasculares. En conclusión, hasta aquí es que cuando Dios estableció el cromosoma XX, el cromosoma XY, es para decirle: respeten ese cromosoma, porque si ustedes alteran ese cromosoma, les va a traer problemas físicos, les va a traer problemas psicológicos. Y esto está comprobado por la ciencia, la biología y la psicología. Ahora bien, esto quiere decir que un hombre no debería alterar su cuerpo para ser una mujer, y una mujer no debería alterar su cuerpo para ser un hombre, porque esto le ocasiona problemas. De esto no lo habla la ideología de género, porque la ideología, como su nombre lo dice, es una ideología, son ideas. Pero las ideas pueden ser cambiantes. Pero la biología, la ciencia, que es un regalo que también Dios nos da, es algo absoluto. Cuando hay un estudio, cuando hay comprobaciones científicas, biológicas, es algo absoluto. Las ideologías pueden variar, tú puedes pensar lo que quieras pensar. Y el mundo ahorita está en eso, puede ser lo que ellos piensan que pueden ser, pero una cosa es pensar algo y otra cosa es ser algo. Una cosa es intentar ser algo y otra cosa es lo que realmente soy. Y desde la parte correcta, desde la parte absoluta, se nos enseña y se nos dice que no está bien alterar esto en ningún ser humano y mucho menos en un niño. Si lo vemos desde un ámbito de ciencia, es claro que por una razón clara, Dios definió el sexo de cada persona con unas características especiales que no deberían ser alteradas, no solo por conciencia espiritual, sino incluso de amor propio. Si yo quiero no alterar mi cuerpo, no enfermarlo, no debería alterar mi cuerpo. Pero ¿qué decir de la inmoralidad sexual desordenada, no solo desde alteración en el hombre y mujer, sino de desenfreno? ¿A qué voy con esta pregunta? Hasta aquí estoy hablando de aquellos que quieren cambiar de sexo, ¿verdad? Pero ¿qué de aquellos que no quieren cambiar de sexo, que son machos y mujeres, pero que tienen desenfreno sexual? Eso es otra parte. O sea, una cosa, y no voy a enfocar solamente en el área de la ideología de género, sino que también hay un área muy importante desde la que trabaja Babilonia, y es la inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual no solamente es desde el homosexualismo, lesbianismo, sino también incluso desde el heterosexualismo. Desde esa área también hay inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual, vamos a titularla hoy adicción sexual. ¿Qué es la adicción sexual? La adicción sexual también se le puede llamar hipersexualidad o trastorno por comportamiento sexual compulsivo. Es decir, personas que todo el tiempo están pensando en sexo y que necesitan eso. Eso es hipersexualidad o sexual o comportamiento sexual compulsivo. Y está comprobado que esta condición puede provocar también ansiedad. O sea, no solamente la ansiedad, depresión, etcétera, se da para personas que quieran cambiar de sexo, sino también para personas que dentro de su heterosexualidad también están generando una adicción. Y esa adicción también está comprobado que provoca ansiedad, depresión, culpa, aislamiento social y deterioro en la autoestima. Entonces miren que un artículo del Journal of Sexual Medicine del 2020 encontró que el 80% de las personas con adicción sexual reportan elevados niveles de angustia psicológica y dificultades en sus relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que está adicta al sexo es una persona que genera un aislamiento social, que tiene problemas interpersonales, y este problema también se produce por una afectación, y esto me pareció muy, muy importante, en el sistema de recompensa cerebral. Miren que todo nuestro cerebro tiene un sistema de recompensa. ¿Saben qué es eso? Que usted y yo necesitamos hacer algo para ganar algo. Eso es un sistema de recompensa. Si tú te portas bien, obtienes un dulce, ¿cierto? Y si tú te portas mal, te pego. Ese es el sistema de recompensa que todo ser humano desarrolla en su cerebro. Si tú estudias, si tú trabajas, si tú adquieres experiencia, vas a adquirir un buen salario. Es un sistema de recompensa.
ese sistema de recompensa, cuando hay una adicción al sexo, eso altera el sistema de recompensa. ¿Por qué? Porque el sistema de recompensa comienza a ser bombardeado todo el tiempo, y esto ocurre con todas las adicciones, no solamente desde una parte sexual, sino desde una parte de sustancias, de droga, también de alcohol, y ahorita vamos a hablar de la pornografía, de cómo estas adicciones afectan el sistema de recompensas en el cerebro. Es decir, que una persona adicta recompensa su cerebro tantas veces que llega un momento que pareciera que esa parte de recompensa se altera tanto y se satura tanto que ya no siente recompensa con la marihuana. Ahora necesita algo más fuerte. Y lo mismo sucede con el alcohol, lo mismo sucede con un desenfreno sexual. Entonces, una persona con adicción sexual altera el sistema de recompensa del cerebro. Personas con comportamiento sexual compulsivo muestran hiperactividad en áreas cerebrales relacionadas con el placer. ¿Por qué? Porque esa hiperactividad en el área cerebral con el placer comienza a ser recompensado muchas veces. Llega a un punto donde el cerebro se altera. Además, otro artículo del The Journal of Positive Psychology del 2019 encontró que las relaciones sexuales con un enfoque únicamente hedonista, ¿qué es hedonista? Que busca el placer y evita el dolor. El hedonismo es buscar el placer y evitar el dolor. Entonces, cuando una persona solo busca tener una relación sexual por el simple hecho de tener placer, o sea, no porque hay un compromiso, no porque hay una relación real, no porque hay amor, sino por el simple hecho de placer, eso se llama hedonismo. Entonces, cuando las personas tienen un enfoque únicamente hedonista, es decir, de placer más no de compromiso, correlacionan negativamente con la percepción de significado de la vida. Es decir, el desenfreno sexual puede llevar a la desconexión emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque se reduce el acto sexual a una experiencia puramente física y vacía. Esto puede generar un sentimiento de insatisfacción o vacío existencial. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, vuelvo y repito, que solamente busca tener una relación sexual por el simple hecho de tener placer, llega un momento de que su conexión espiritual se afecta, su conexión emocional se afecta, porque no logra tener algo real, sino superficial. Y cuando esto sucede, eso comienza a generar unas dudas existenciales, comienza a generar un vacío, porque redujo un regalo de Dios a simplemente una experiencia pasajera. Hay un predicador muy conocido que dice que prácticamente el tener una relación sexual fuera de un compromiso real, de amor, de matrimonio, o de una persona que realmente se ama, es prácticamente estar con un pedazo de carne, decía él. Y esa es la verdad. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso de por medio. Cuando eso sucede y eso se altera, eso genera unos vacíos en las personas. Por eso una persona que constantemente tiene relaciones sexuales con diferentes personas comienza a sentir unos vacíos existenciales. Y eso no está solamente comprobado desde la Biblia, está comprobado desde la psicología, desde la ciencia. ¿Por qué? Porque no siente amor real. Todo lo que vive pareciera ser una ilusión. Todo ese placer que vive en un momento, de repente se va y le deja un vacío. Por eso Dios estableció un orden específico para no dar lugar al desenfreno. Ahora bien, dentro de toda esta adicción sexual y dentro de todo este sistema babilónico, hay un arma mortal que usa Babilonia, y usted lo conoce. Su nombre es pornografía. Por eso las palabras griegas de gran ramera y de fornicación, la palabra porne o porneia, porque de ahí proviene la pornografía. Y la pornografía es un arma mortal que usa Babilonia. Y cuando estudiamos la Biblia nos encontramos que Babilonia es una Babilonia pornográfica. Vamos a verlo, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 47, versículos 8 al 10. Isaías 47, versículos 8 al 10. Dice así la escritura: ahora pues, ahora esto, mujer voluptuosa. Mire cómo se refiere a Babilonia. Mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón:
yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrá sobre ti a pesar de la multitud. Perdóneme, me salté. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: yo soy y fuera de mí no hay más. ¿Qué es lo que aquí nos está hablando la Biblia? La Biblia nos habla de un sistema, vuelvo y repito, babilónico, pero se refiere en este caso, en Isaías, a ella como una mujer voluptuosa. Es decir, se exhibe, se muestra y dice: nadie me ve, nadie me ve. Pero Dios habla que ella tiene una multitud de hechizos y de encantamientos. ¿Por qué? Porque dentro de Babilonia hay un sistema de encantamiento tal que pervierte la mente. Y la mente queda pervertida y queda atraída hacia un sistema de hechizos en este contexto. Y es un hechizo que la pornografía provoca en la mente de las personas, porque los atrae de tal manera que los hace perder en su mente. Y Dios dice: porque te confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: yo soy y fuera de mí no hay más. De alguna manera, ella trata de hacerle ver a los adictos a ella que fuera de ella no hay nada más, que ella lo que realmente les va a dar la felicidad y el placer que la persona necesita. Así de engañosa es la pornografía. Incluso el libro de Proverbios también nos habla de esta mujer. El libro de Proverbios capítulo 7 versículo 21 al 27, si usted lo quiere buscar conmigo. El libro de Proverbios capítulo 7 verso 21 al 27 habla de cómo esta mujer engaña a las personas y cómo esta mujer seduce, pero también cómo trata de burlarse de Dios. Capítulo 7, versículo 21 al 27, Proverbios 7 del 21 al 27 dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como el buey al degolladero. ¿Cómo es una persona que está tras Babilonia? Como un buey al degolladero. O sea, mucho buey ese tipo. Y dice: y como el necio a las prisiones va para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Quiero que se fijen en esto: porque a muchos ha hecho caer heridos. La pornografía toca desde el más pobre hasta el más rico, desde el más pequeño hasta el más adulto. Incluso en otra parte dice que ella le dice: hagamos nuestras ofrendas de paz, porque ella se esconde de tal manera que a veces trata de engañarnos, de hacer pensar que podemos vivir con ella y al mismo tiempo vivir con Dios. Y dice: solamente ofrece una ofrenda de paz. O sea, ve y adora, ve y escucha la palabra, ora y continúa atado a la pornografía. Y no va a pasar nada porque nadie nos ve. Y ese es el engaño, porque acá Salomón está hablando y dice: ella conduce a las cámaras de la muerte. Cuando alguien está atado a este sistema sexual, dice la Biblia, es como un buey que va al degolladero. Y miren que esa arma mortal que es la pornografía es pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Mateo 5 del 27 al 29, Mateo 5 del 27 al 29 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de ver
con codicia una persona, genera adulterio. Y eso es lo que hace la pornografía, nos lleva a adulterar, a pecar contra Dios. Por eso Jesús dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús está diciendo, miren, esto es tan grave, que dice, incluso si te tienes que sacar el ojo, sácatelo. Claramente Jesús está no hablándolo de una manera como que nos saquemos los ojos todos, sino de mostrando la gravedad de la situación, mostrando que es grave, que la pornografía es tan grave y tan dañina que Jesús dice, es preferible que te saques un ojo a que te ates ahí. ¿Por qué? Porque ella, como mujer voluptuosa que representa a Babilonia, ella como mujer adúltera, como lee Proverbios capítulo 7, y solamente les leí una parte porque todo Proverbios 7 habla de ella. Ella es peligrosa, ella me aparta de Dios, ella me lleva a una inmoralidad sexual. Y miren lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 18 del 2 al 3. Por eso yo les dije que vamos a tener varios versículos y me toca ir rápido para alcanzar a darles todo el mensaje. Apocalipsis 18 del 2 al 3 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Miren esa última parte, potencia de sus deleites. En Babilonia hay deleite, pero es un deleite engañoso, porque es un deleite producido por demonios, dice acá, y por espíritus inmundos, porque Babilonia es guarida, es habitación de demonios y es guarida de todo espíritu inmundo. Entonces quiero que mire esa imagen, y eso es la pornografía, eso es la inmoralidad sexual, eso es un sistema corrupto, es un sistema oscuro en el que se esconde una oscuridad y unas tinieblas que buscan atrapar. Por eso, y acá está lo que dice Salomón, es como un buey que va al degolladero, porque sus cámaras conducen al Seol, a las cámaras de la muerte. Ella lleva a la persona a la muerte, a una muerte espiritual. Lleva a afectar su mente, sus emociones. Entonces, ¿cómo yo sé que esto es verdad y que la Biblia no me está mintiendo? Bueno, volvamos otra vez a la ciencia. En la parte científica, hablando de la pornografía, hay estudios relevantes. Hay un estudio llamado estructura cerebral y conectividad funcional asociados con el consumo de la pornografía, que en inglés, ahí está el nombre. Y dice lo siguiente, publicado en JAMA Psychiatry en el 2014, demostró que la pornografía produce, miren esto, reducción del volumen cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Se observó que un mayor consumo de pornografía se asociaba con una disminución del volumen en el estriado, una región cerebral crucial para la motivación y la recompensa, que fue lo que les dije ahí. Entre más se sature la mente con este problema de adicción, sea de pornografía o sea de adicción sexual, física, eso produce una reducción en el volumen cerebral de la recompensa. También comprobó que una conexión disminuida en el sistema de recompensa. Dice que el estudio encontró una conectividad funcional reducida entre el estriado y la corteza prefrontal, lo que podría reflejar una menor capacidad. Preste atención a esto, una menor capacidad de autocontrol y toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que este estudio científico demuestra que un consumo excesivo de la pornografía puede hacer que la persona tenga una menor capacidad de autocontrolarse. No se puede autocontrolar. Y no solamente se puede autocontrolar, sino que toma malas decisiones, porque toma decisiones apresuradas, porque toda esta adicción sexual afecta a la parte cerebral que le permite tomar decisiones y que le permite tener un pensamiento crítico, objetivo, y que le permite tener dominio propio. La pornografía afecta esa parte del cerebro para que la persona sea compulsiva. También comprobó una tolerancia similar a las adicciones. ¿Qué quiere decir esto? Que los consumidores frecuentes mostraron señales de tolerancia, necesitando
consumir más pornografía o buscar contenidos más explícitos para experimentar el mismo nivel de satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que pierde esa capacidad de recompensa en su cerebro, ya la pornografía normal no le es suficiente. Entonces, ¿qué necesita? Algo más fuerte. Y es ahí, mis amados hermanos, donde tristemente se dan los casos de abuso infantil. Es ahí donde tristemente se da la zoofilia, que es tener relaciones sexuales con animales o también con muertos. ¿Por qué? Porque ya el sistema de recompensa se alteró al punto que la persona necesita algo más fuerte. Eso es lo que produce la pornografía en la mente. Otro estudio llamado pornografía, mejor en español, consumo de pornografía y satisfacción conyugal, dice lo siguiente. Publicado también un estudio de psicología de ciencia en el 2016, encontró que el consumo frecuente de pornografía estaba correlacionado con niveles más bajos de satisfacción marital, menor intimidad emocional y mayor probabilidad de infidelidad. Es decir, que la pornografía, cuando se mete en nuestras casas, produce menos satisfacción marital. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta la relación sexual entre esposos. Pero también menor intimidad emocional, porque como ya la mente no se vuelve emocional, ya pierde esas emociones, pierde ese compromiso, ya no hay emoción con la pareja, sino simplemente un acto hedonista, como les explicaba ahorita, y una mayor probabilidad a la infidelidad. Pero también una investigación en el King College de Londres 2017 encontró que la exposición prolongada a pornografía puede reducir la sensibilidad emocional, llevando a una menor capacidad de empatía y una cosificación de las personas. Miren esto, es decir, que un consumo excesivo hace que usted y a mí nos cueste relacionarnos con las personas. ¿Por qué? Porque genera un tema de aislamiento y problemas para desarrollar empatía. ¿Por qué? Porque en el caso de los hombres, ahora ven a las mujeres simplemente como una muñeca que es un objeto sexual. Ya no logra verla como una mujer que Dios creó. Y lo mismo pasa en las mujeres. Ya no logran ver a su par como una persona, ya lo ven diferente. Y eso hace que perdamos toda empatía por el ser humano. Esto ha llevado a la trata de personas. ¿Por qué? Porque ya ven a la persona como un objeto sexual y no la ven como una persona creada por Dios con un propósito. Eso es lo que produce la pornografía. Pero también, para el caso de los adolescentes, un estudio de la Universidad de Cambridge en 2018 encontró que en adolescentes el consumo excesivo de pornografía se vinculó con expectativas sexuales poco realistas y una percepción distorsionada de las relaciones afectivas. Es decir, que nuestros adolescentes que crecen en el mundo de la pornografía generan una distorsión en cuanto a las relaciones y en cuanto a lo que significa la intimidad sexual. Esto hace que ellos distorsionen esa realidad y hacen que tengan una percepción incorrecta, distorsionada. Es por eso hoy día que hay adolescentes y jóvenes que hacen locuras sexuales y para ellos es normal porque se distorsionó su realidad. Ya para ellos lo que normalmente es malo, para ellos no lo es, porque la pornografía distorsionó eso en los chicos. Todos estos estudios han demostrado que las consecuencias son gravísimas y que desde un ámbito psicológico provoca ansiedad, depresión y una mayor probabilidad de desarrollar comportamientos compulsivos, baja autoestima y sentimientos de culpa relacionados con el consumo excesivo. Le hago una pregunta hasta aquí. ¿Es peligrosa la pornografía? Bien peligrosa. Es bien peligrosa. Ahora, vamos a entrar a un tema que para entrar ahí, si lo tenemos listo, Juan y Liz, quiero que veamos un video que dura un poquito más de un minuto. Es un video triste, es un video de la realidad que está pasando en el mundo. Y si de pronto también lo podemos ver en la transmisión, sería buenísimo si lo pudiéramos tener ahí. Pero por el momento vamos a verlo acá. Segundito, ya hablemos.
Muy bien. Ahora entro a este punto. Estamos en la generación más inmoral de la historia. Y esto no lo digo yo, lo dicen los estudios. ¿Podemos prender otra vez las luces, por favor? La generación más inmoral de la historia. Está comprobado que la generación considerada más expuesta a la pornografía y con mayores problemas sexuales es la generación Z, que somos los nacidos entre 1997 y 2012, seguido cerca de los millennials, que ahí entro yo, nacidos entre 1981 y 1996. Está comprobado que estas dos generaciones, que es la generación de hoy, es la más corrupta en la sexualidad. Es la más inmoral en toda la historia. ¿Por qué? Las razones se centran en lo siguiente: en el acceso digital, los cambios culturales, las dinámicas psicológicas y sociales. Diferentes estudios han demostrado que la primera exposición a la pornografía ocurre alrededor de los 11 años. Alrededor de los 11 años en promedio para esta generación, lo que impacta su desarrollo psicológico y sexual. Está comprobado que desde los 11 años la mayoría de chicos ya están expuestos a la pornografía. Ahora bien, no solamente los chicos de 11 años. Tristemente, hoy día hay niños consumiendo pornografía. ¿Por qué esta generación es la más inmoral de la historia? Por el acceso que tenemos a la información. Entonces, esta generación vive en una cultura hipersexualizada por la normalización, y quiero que preste atención a esto, por la normalización de contenidos sexuales en la cultura popular, redes sociales y entretenimiento, amplificando la curiosidad y el consumo. Todo esto responde a los problemas en los que vivimos actualmente y lo que la Biblia anunció iba a pasar cuando no tuvieran en cuenta a Dios y se envanecieran en sus razonamientos. ¿Se acuerdan que hace 8 días leí Romanos, donde les dije que la mente se iba a entenebrecer? Una mente reprobada. Cuando no tuviéramos en cuenta a Dios, Dios dijo que iba a pasar lo siguiente. Romanos 1 del 24 al 32. Romanos 1 del 24 al 32 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Tenemos el siguiente. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Siguiente. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vean que acá ya la Biblia no lo dijo y no lo advirtió. Cuando haya una generación que decida no tener en cuenta a Dios, entonces ellos serán entregados a toda esta perversidad. Por eso Jesús claramente advirtió en Lucas capítulo 17, versículo 28. Lucas 17, 28, Jesús dijo: asimismo, como sucedió en los días de Lot. ¿En los días de quién? Eso es importante. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mi amado hermano, Jesús advirtió que en los últimos días, antes de que Él viniera, antes de que Él nos encontrara, nos llamara a su presencia,
iba a haber una generación como los días de Lot, una generación sodomita, una generación corrupta en su sexualidad. La generación de Sodoma fue una generación tan corrupta en su sexualidad que Dios tuvo que tomar la decisión de destruirlo. Y hoy nos encontramos en una cultura que está mostrándose como la cultura de Lot. El video que ustedes ahorita vieron es algo que se llama cultura woke. Y esta cultura woke, en términos amables, en términos lindos, dice que busca promover la conciencia y la acción frente a problemas de justicia social, igualdad y derechos humanos. Pero dentro de ella, mi amado hermano, se esconde y se trabaja la promoción de los derechos de la igualdad de género y respeto por las identidades de géneros diversos, como personas transgénero y no binarias, así como el fomento de un lenguaje inclusivo y la visibilización de problemas como el acoso sexual. Todo esto bajo esos parámetros y esas palabras suena, no, pues qué chévere, van a luchar por la justicia social, van a buscar la igualdad, sí, pero dentro de esta cultura woke se está escondiendo algo terrible, porque esto ha terminado en la exposición sexual de niños, apoyando e incentivando una distorsión en su identidad y buscando aprobar leyes que les permitan cambiar su sexo desde temprana edad, incluso sometiéndose a cirugías que, como ya lo vimos, puede tener consecuencias graves y más en niños. ¿Se acuerdan de lo que les hablé de la biología? Si la biología demuestra que incluso para uno de adulto eso le trae problemas, entonces ¿por qué esta cultura está promoviendo que los niños se sometan desde niños a cambiar su sexo? Cuando esto trae consecuencias físicas, psicológicas terribles. Y ahí vimos en el video a este niño que es apoyado por sus padres. Es más, sus papás son los que desde niño lo llevaban a clubs gays para que viera exhibiciones. Y el papá le apoyó al niño diciéndole, tú te sientes mujer, y le metió eso en el subconsciente. El niño se las creyó y el papá comenzó a vestirlo como mujer, y ahora el niño, desde sus 5 años, hace shows gays, participa de marchas gays. Niños desde los 5 años. Es la realidad en la que estamos viviendo hoy. Es la realidad. Esto nos muestra que Babilonia está desenfrenada. Babilonia está haciendo un trabajo muy fuerte y hoy se está normalizando que en los jardines y en los colegios de primaria hayan personas transgénero contándole historias a los niños. ¿Vieron la imagen? Ahorita en el video se veían personas transgénero con niños presentes contándoles historias y enseñándoles. Un padre se dio cuenta de esto, entró a la fuerza al colegio y lo arrestaron por homofóbico. Y le dijeron que como papá él no tenía derecho de decir qué le enseñaban o qué no le enseñaran a su hijo. Decía, eso le compete al gobierno, eso le compete a la Secretaría de Educación. Y al papá lo arrestaron. ¿Por qué? Porque es el mundo en el que estamos viviendo. Babilonia quiere corromper a los niños. Babilonia quiere dañar nuestra juventud. Babilonia quiere dañar a nuestros adolescentes. Los quiere pervertir. Les quiere dañar las emociones. Les quiere dañar la mente. Los quiere volver personas locas. Por eso la Biblia dice, y lo vimos hace 8 días, que las naciones bebieron del vino de Babilonia y se enloquecieron. Se volvieron locos, lo que naturalmente no es normal. O sea, uno dice, eso no es normal. Para el sistema del anticristo babilónico es algo que se ha normalizado de tal manera que aún los niños están participando de esto. Y hay muchos casos de niños que crecieron en este sistema woke que hoy día se sienten arrepentidos y se quieren quitar la vida porque sus padres desde los 5 años les apoyaron quitarse el miembro para volverse una mujer. Y claro, el niño se dejó llevar por lo que los papás le decían, crecieron, entendieron, se dieron cuenta de la presión social, y hoy día hay personas arrepentidas, queriendo morirse por lo que les hicieron cuando eran niños, apoyado por el gobierno, apoyado por el colegio, apoyado por los padres. Entonces, toda esta hipersexualización se debe a la cultura en la que vivimos,
Un arma poderosa es la pornografía, pero ¿por qué no hablar también de otras armas? La música. La música y la exposición general de hipersexualización. Como refuerzo a esta cultura woke o de hipersexualización, además de la pornografía explícita, tenemos las escenas subidas de tono en las series, películas, fotos. Hoy día encontramos que para una mujer no le da nada subir una foto casi desnuda, incluso cristianas. Cuando a través de ese sistema babilónico es que el mundo se está pervirtiendo y Babilonia se ha metido tanto en el mundo que incluso hasta dentro de la iglesia muchas veces se ha infiltrado. Y hay personas cristianas que no le ven nada de malo hacer esto, pero para ti pueda que no sea nada de malo, pero para Dios sí. Porque Dios está luchando contra esto y nosotros como iglesia tenemos que pararnos para luchar contra todo este sistema. Entonces vemos muñequitos hoy día para los niños en los que les promueven esta cultura. Vemos muñequitos. Incluso en YouTube Kids, donde los niños ya pueden ver dos niñas besándose, dos niños besándose, donde les dicen, tú puedes ser lo que quieras ser, sueña. Y esos son los muñecos que hoy se están presentando en la televisión y en la internet para nuestros niños. Pero también lo vemos en la música, como les dije ahorita, que ya no se logra distinguir entre lo malo, lo turbio y lo satánico. Encontramos música que todo el tiempo está sexualizando a la mujer. Y nos parece normal porque es la cultura en la que vivimos, pero todo este sistema babilónico trabaja también a través de la música. Porque la música habla a nuestro subconsciente. Cuando un adolescente o un niño escucha una canción de reggaetón o de salsa o lo que sea con letra sexual, el niño en su subconsciente está siendo sexualizado. Y luego ese subconsciente lo lleva al consciente y el consciente lo lleva a los actos. Y los niños comienzan a sexualizarse por lo que escuchan y por lo que ven. Entonces encontramos música y hay música terrible, terrible. Yo solamente quiero leer algo de lo que, por ejemplo, algunas canciones dicen. Quitando algunas palabras, dice una canción: se acostó temprano, mañana hay que estudiar. No sabemos si se refiere a una niña, si se refiere a un adolescente, pero llamó a la amiga diciendo, no voy a decir la palabra, tiene un ahí que le acabo de textear y dice, ella es caliente, hablando de una niña, pero Pal es atrevida, dice. Ya sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Calladita de Bad Bunny se llama. Ay, pastor, ¿usted escucha esa música? Ni loco escucho eso. Tuve que hacer una averiguación incómoda para poder traer algo de esa letra. Otra canción conocida. Con estas ganas que tengo me atrevo, dice, a comerme incluso a los dos, hablando de la moza y del tipo. Hoy estás jugando con ella, pero tal vez no. Si antes te hubiera conocido, de Karol G. Hablando de que ella se acostaría, ama tanto al tipo que se acostaría con él y con la moza. Y otra que es famosa. ¿Quién es este hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da 1000 vueltas y me hace temblar. Claro, miren, normalizada, pues la cantamos. Pero usted no veía niñas vestidas de vaquerita cantando ¿quién es este hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta, una niña cantando en el boom de Pasión de Gavilanes. ¿No nos damos cuenta cómo la música se nos ha metido y a veces no nos damos cuenta? Y hay otras canciones, ahorita ustedes saben de la polémica que hubo con esta canción de estos tipos, donde sexualizaban a una niña desde los 14 años. Y la gente dice, pero es música, sí, pero es que es lo que escuchan nuestros jóvenes, es lo que están escuchando los adolescentes, hoy día es lo que ellos escuchan. Y si nosotros no peleamos por nuestros niños, ¿quién lo va a hacer? El gobierno no lo va a hacer, el gobierno ya está atado al anticristo, mi amado hermano. Necesitamos hacerlo en la iglesia tiene que cuidar a sus hijos, tenemos que cuidar a nuestros hijos de lo que está viendo, de lo que está escuchando, porque esto está normal. Hoy día encontramos cristianos que les parece normal escuchar música sexual, cuando esto incluso hace referencia a la pedofilia.
Y miren que esta cultura hipersexual se ha influido en el vocabulario, en el vestuario y en el modo de ver y vivir la vida bajo una libertad que la Biblia llama libertinaje. Cuando hay chicas, niñas que ven, escuchan y ven videos de reggaetón, ¿ustedes cómo creen que ellas se quieren vestir? No, super monjas. Yo no, ustedes saben que nosotros no somos religiosos y creemos que Dios mira el corazón, ¿verdad? Pero que Dios mire el corazón no quiere decir que yo voy a exponer mi cuerpo de una manera indecorosa. La Biblia habla que debemos vestir con decoro. Y no quiero criticar a nadie, ni mucho menos ni condenar a nadie, no. Solo quiero que nos demos cuenta cómo Babilonia se nos metió tanto que ha influido en nuestro vocabulario, ha influido en nuestra forma de ver, de pensar, de vestir, hermano. Hoy día tenemos niños hipersexualizados con su vestuario. Y no es normal, no es normal. ¿Saben cuántos tipos desgraciados hay mirando niñas? Mirándoles su ombligo. Mi amado hermano, por eso es peligroso. Y yo quiero hacer este llamado a los padres, a los jóvenes que me escuchan. Cuídense, porque todo este sistema, aunque para el mundo es normal, es un sistema babilónico que está afectando la mente de la gente y los está llevando a actuar muy mal. Usted no hipersexualice a sus hijos, no los ponga a bailar reggaetón, no lo permita. No permita que se vistan exhibiéndose. No permitan cuando son niños, a veces los sexualizamos, ¿saben cómo? ¿Y el novio dónde está? Ella no está pensando en novios. ¿Y ya Dios te diste un beso? ¿Cómo así? ¿Por qué le dices eso a una niña, a un niño de 4 años? Ellos están pensando en jugar. Ellos están pensando es en las muñequitas, en ¿por qué tenemos que sexualizar a nuestros hijos? Ahora otra cosa, ¿por qué tenemos que a veces salúdelo, dele beso? Y si la niña no quiere, no, que no le dé beso, que le dé la mano, mejor incluso. Y a veces los obligamos a nuestros niños a tener que pasar etapas de las cuales ellos no tendrían que pasar. Es mejor tener niños reservados, niños que no se estén exponiendo a otras personas y que tengan la capacidad de decir no. No me mires así, no me toques. Hay que enseñarle a nuestros hijos dónde no se debe tocar. Hay que enseñarle a nuestros hijos las palabras correctas. Y no las digo por aquí porque me pueden censurar por Facebook, pero son las palabras correctas. Lo que Dios nos dio, hay que decirle eso. Y hay que decirle, aquí nadie te debe tocar, nadie te debe besar en la boca. No podemos sexualizar a nuestros hijos. Y nosotros pensamos que sexualizarlos es exponerlos a un abuso. No, hay diferentes formas de sexualizarlos. Entonces yo les dije a ustedes que este mensaje iba a ser incómodo y así los veo. Incómodos. Pero Johncito, ¿me ayudas con el piano ya? Ahora sí, porque tenemos que terminar. Y eso es un tema que duele, es un tema que asusta, pero también es un tema que nos reta porque tenemos que cuidarnos. Yo le quiero decir a aquellos que me escuchan, que luchan con todas estas cosas, que este mensaje no es para condenarte. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Yo quiero decirte que Jesús es el Salvador y el camino de vuelta. ¿De vuelta a dónde? De vuelta al diseño original. Hay que volver a los principios bíblicos que hemos perdido en el tiempo. Yo invito a aquellos que no han podido casarse que lo hagan para volver a ese principio. Yo invito a aquellos que les parece normal tener diferentes novias, novios, para que volvamos al principio, porque la gente satanizó el casarse, el tener hijos, el tener un hogar, el tener una familia. Satanizó todo eso. Y como lo satanizó, eso abrió una puerta a Babilonia para comenzar a corromper. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Tenemos que volver. Tenemos que volver al principio, a lo que Dios estableció. Por eso Gálatas 5:24 dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Miren,
Cuando tú y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, Jesús toma nuestros pecados, nos perdona, pero crucifica junto a la cruz con Él todas nuestras pasiones y deseos pecaminosos. Cuando tú y yo entramos con Cristo, cuando tú y yo entramos a la verdad de Dios, todos esos deseos, todas esas pasiones desordenadas se quedan crucificadas en la cruz y Jesús trae libertad. Y el primer proceso que el Espíritu Santo hace es incomodarme. Por eso Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Saben qué quiere decir esto? Que cuando viene la verdad de Dios a tu vida, esa verdad te va a incomodar, quizá te va a molestar, te va a poner un poquito así. ¿Por qué? Porque el Espíritu se opone a tu carne, y tu carne se opone al Espíritu para que no hagas lo que Dios te llamó a hacer. Cuando a ti te predican la verdad, tú te incomodas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me incomoda, no para dañarme, sino para liberarme. Porque cuando Él me libera, se cumple lo que dice el versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Es decir, Dios quita el yugo, Dios rompe las ataduras, porque soy guiado por el Espíritu Santo. Por eso Isaías, este es el último versículo, Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es lo que tiene el poder de romper todo este yugo? La unción del Espíritu Santo. Si yo me meto con Dios, si yo traigo la presencia de Dios a mi casa, a mi vida, esa presencia de Dios se va a encargar de romper los yugos de Babilonia en mi vida, en mi familia, en mis hijos, porque es un trabajo que tú y yo no podemos hacer, lo hace el Señor Jesús. Por eso yo en esta mañana te invito a que te pongas de pie un momento. Y quiero leer esto antes de orar. El someternos a Jesús es dejar de someternos a Babilonia. Es por esa razón que debemos rechazar todo lo que venga de ese reino oscuro para pertenecer al reino de Dios, que tiene una cultura diferente, correcta y sanadora. Debemos regresar a lo que originalmente Dios pensó sobre nuestra sexualidad y cómo debemos desarrollarla. Debemos hacer respetar los sacramentos como el matrimonio, la virginidad, la pureza, la inocencia y por supuesto el cuidado especial hacia los niños. Hay que volver a eso y hay que hacerlo respetar. Yo te invito a que levantes tus manos ahí donde estás. Dile: Señor, líbrame del yugo sexual de Babilonia. Líbrame, Señor, de toda atadura sexual, oh Dios. Padre, tu palabra dice que la unción pudrirá el yugo. Este mensaje no es de condenación, este mensaje es de salvación. Este mensaje es para decirle al mundo que hay un Dios que sigue siendo el mismo Dios, que no ha cambiado, y que es un Dios que sigue liberando, que sigue sanando. Señor, yo oro por aquellos que están luchando con adicciones sexuales, con pornografía, con problemas de identidad en su sexualidad. Quiero pedirte por los niños, por los adolescentes, los jóvenes, por los adultos que diariamente, Señor, nos encontramos en una batalla contra los deseos de la carne. Yo te pido, Señor, que cuides a nuestra generación. Protege a nuestros hijos, protege a nuestros jóvenes. No permitas que el mundo los siga sexualizando de una manera corrupta. Oramos, Señor, que guardes a nuestra familia, que guardes a nuestros hijos y liberes nuestras mentes de toda atadura sexual. Señor, todo abuso, todo maltrato, todo abuso, Señor, que ha alterado una sexualidad correcta, yo oro que hoy tú sanes esas heridas.
para que ese problema no dañe la mente ni el corazón de tu pueblo. Señor, oramos por los niños del mundo, para que tengas de ellos misericordia. Padre, haz algo contra este sistema del anticristo. Oramos que nos prepares como iglesia para pelear, para batallar contra todo este sistema oscuro, horrible, que es guarida de demonios, de todo espíritu inmundo. Por eso hoy rechazamos, diga yo rechazo todo ese sistema de mi vida. Echo afuera de mi mente y de mi corazón todo ese sistema de Babilonia que me quiere dañar, que quiere corromper mi mente, que quiere corromper mi corazón, que quiere corromper mi familia. En el nombre de Jesús yo declaro que hay libertad de Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Hay vida sobre ti ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si alguien que me escucha está batallando con problemas en su sexualidad, yo te declaro libre en el nombre de Jesús. Yo declaro que todo espíritu de fornicación, de laxivia, lujuria, homosexualismo, lesbianismo se va de tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro que la unción del Espíritu pudre todo yugo de tiniebla y de maldad. Y a ti te digo, Satanás, suelta a ese niño, suelta a ese joven, suelta a ese adolescente, suelta a ese matrimonio, suelta a ese hombre y esa mujer, porque no te pertenece. Ellos han sido comprados por la sangre del Cordero de Dios, que murió en la cruz y resucitó de los muertos. Yo declaro a la iglesia regreso al hogar libre de toda atadura sexual, libre de toda atadura en su sexualidad. Declaro libre a los jóvenes de regreso al hogar. A los niños son libres, 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 libres. Ninguna corrupción moral vendrá sobre ellos, porque Dios Jesucristo los guarda. Hoy cubrimos a la iglesia con el poder de Dios. Creo que el poder de Dios cubre a la iglesia. Padre, gracias, 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 gracias por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, porque esta palabra me sana, esta palabra me libera, esta palabra me restaura. Y oro que en los tintos con Jesús tú sigas hablando. Oro que en zona juvenil tú sigas hablando. No detengas tu obra, Señor, y no permitas que durmamos, sino que nos levantemos para tu gloria. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y oro que esta palabra del fruto que tenía que dar, que no vuelva a ti vacía. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.